Es un privilegio estar en este lugar. Bueno, venimos algo de lejos de predicar, venimos de Tacuba. Dios nos permite estar en esta iglesia este día. Mi nombre es Eduardo Misael Gómez, sobrino de Ernesto Gómez y de Ricardo Gómez. Créanme que es un hermoso privilegio estar con ustedes, personas nuevas que conocemos. Dios nos está llevando a muchos lugares a predicar su palabra y ahora nos tocó este lugar. Yo soy estudiante de Última Cosecha Castillo del Rey, el programa que prepara misioneros a las naciones. Yo ahorita estoy en mi primer año, recién acabo de comenzar. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos ya sirviendo a tiempo completo. Y bueno, créame que Dios me regaló algo muy especial para esta tarde. Me lo regalaba lo que es en el viaje misionero que andaba. Recién acabo de regresar de Honduras el día miércoles. Bueno, anduvimos predicando su palabra a muchos indígenas de Honduras, anduvimos en las montañas. Y no sé, me gustaría comentarle algo de lo que usted da para misiones, de lo que se hace allá. Fíjense que, bueno, nosotros salimos el día 23, solo para llegar, pues fue casi un día de camino en bus. Salimos a eso de las 4 de la madrugada del día sábado y llegamos a la 1 de la madrugada del día domingo hasta las montañas. Fue muy cansado, pero sabíamos que había personas necesitadas de Dios en ese lugar. Entonces, el día lunes nosotros salimos a una montaña, prácticamente estamos en el bosque. Caminamos cerca de 4 horas en solo montaña, así, montaña bien inclinada entre cafetales, y íbamos ya por un momento ya no podíamos, sentíamos que ya no podíamos, pero créanme que las oraciones que usted pone por los misioneros, ahí es donde Dios viene y da la fuerza por sus oraciones. Entonces, nosotros íbamos y bueno, yo me imaginaba llegar a un lugar y ver una cantidad de personas así como ustedes ahorita, 100 personas, 50 personas, y cuando veíamos a lo lejos una casita ahí en la cima de la montaña. Y bueno, nos dijeron, descansen un momento. Y yo dije, falta todavía para seguir. Cuando de repente yo pregunto, ¿y cuánto falta todavía? Y me dice, ya llegamos. Solo había una casa y de los alrededores comenzaron a salir más casas. De las casas de los alrededores comenzaron a salir más personas. Al final llegaron lo máximo como 15 personas indígenas, lo que son los indígenas tolupanes. Bueno, hicimos un programa como Castillo del Rey y les hablamos de Dios. Todas esas personas aceptaron a Dios, unas reconciliaron con Dios, unas sanaron, y viera que nosotros le llevamos unos víveres a ellos. Entonces, le entregamos los víveres y todos ellos muy felices. Y nos dice una muchacha, gracias porque vinieron, dice, han sido de bendición para nosotros. ¿Saben por qué? Porque teníamos una semana de ayuno, que no habían comido una semana completa esas personas. No habían comido niños, no habían comido ancianos, ninguna persona. Y créanme que eso me hizo así el corazón cuando me dijeron eso, que de lo que nosotros llevábamos, ellos iban a poder comer, iban a romper esa semana de ayuno. Y ahora me dice, pero ¿para qué íbamos a dar para misiones? Usted no sabe lo que esa ofrenda va a hacer ahí en el campo misionero. Fíjese que hubo una niña, nosotros le llevamos una galleta, le dimos una galleta de chocolate. La niña estaba tan sucia de su carita que se miraba bien morenita, pero de tierra. Entonces esa niña comenzó a comerse la galleta. Usted no se imagina esos ojitos cómo brillaban, esa sonrisa de esa niña de como 3 años comiéndose esa galleta. El chocolate le caía poquito así, ella sudando le hacía el chocolate así con la tierrita y se lo metía en la boca.
Y créanme que me tocó tanto el corazón y yo dije, gracias por aquellas personas que oran por los misioneros, gracias por aquellas personas que dan para los misioneros, porque a veces pensamos, pero dar, si yo no voy a tener ningún beneficio, decimos a veces, pero mentira, Dios no se queda con nada, como decía su pastor, Él viene y lo multiplica. Y si usted da para los misioneros, usted no sabe qué persona está bendiciendo en ese lugar. No sé, pero lo quería compartir. Y bueno, le voy a invitar, se ponga sobre sus pies. Vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Y lo voy a invitar que abra sus Biblias en el libro de Daniel. En el capítulo 3. Versículo 27 al 30. Y leemos la palabra de Dios así como es escrita. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. De 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Padre, pidiendo que seas tú abriendo los corazones de las personas que están en ese lugar en esta tarde. Señor, te pido que seas tú bendiciéndoles de gran manera, que seas tú, Dios, poniendo esa palabra a sus corazones, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Sabemos que en esta tarde tú la has puesto, quizás por 1, por 2, por 3, por 5, por las personas que la pusiste, Señor. Te pido que tú les hables y que tu presencia se derrame en este lugar. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú haces y por esta dicha de estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. El Señor me regalaba lo que es un tema y me decía, detrás de la prueba viene la bendición. No sé cuántos creen eso, que detrás de la prueba viene la bendición. Usted me puede decir, pero ¿cómo relaciona lo que hemos leído a ese tema? Creo que todos han leído lo que es esa historia de esos 3 hombres que fueron echados lo que es en el horno de fuego. Ellos fueron echados por una cosa. Primeramente, porque no adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer. Entonces ellos adoraban a Dios. Entonces ellos no hicieron caso a lo que el rey decía, que al sonar los tambores, al sonar la zanforia y muchos instrumentos de música, todas las personas venían y se postraban, lo que es adorar esa estatua. Ellos no lo hicieron. Pero como hacer algo que el mundo dice y no lo hacemos como cristianos, siempre hay consecuencias. En el caso de ellos hubo lo que es consecuencias. Una de esas consecuencias fue que vinieron y los echaron al horno de fuego.
allí dice que el Señor envió a su ángel con ellos para que ellos no se quemaran. Dice que en un momento vino el rey y fue a ver y veía lo que eran 4 personas y solo habían echado a 3 personas. Esa persona era el ángel de Jehová que estaba con ellos allí, que no permitió que el fuego les hiciese daño. Ahora, ¿por qué detrás de la prueba viene la bendición? Porque si ellos tuvieron que pasar la prueba del fuego, dice que después de eso, cuando ellos dieron cuenta que no les había pasado nada, entonces las personas comenzaron a creer en Dios. En el de Sadrach, Mesach y Abednego comenzaron a creer en nuestro Dios. El rey Nabucodonosor comenzó a creer en lo que es en el Dios de estos 3 hombres. Entonces, detrás de todo ese sufrimiento que ellos pasaron, entre comillas, porque en sí no sufrieron nada, venía la bendición de que esas personas comenzaron a creer en Dios. No sé si me está entendiendo. Pero el Señor ayer me daba una historia para compartírsela. Esa historia no es bíblica, pero deja una muy buena enseñanza. Dice que en cierta ocasión estaba un rey y bueno, tenía sus soldados y todo su reino. Había un solo camino para llegar a lo que es a su castillo. Entonces viene el rey y le dijo a sus soldados que pusieran la piedra más grande que estuviera sobre el camino, sobre la calle. Y bueno, le hicieron caso y todo. Y bueno, comenzaron, la gente iba por el camino al castillo y lo que hacían, no intentaban moverla, sino que solo la esquivaban, la rodeaban, pasaban por un lado. Pasaron ricos, venían y digamos esta es la piedra y lo que hacían se esquivaban para pasar. Venían otras personas de dinero, venían y le esquivaban. Y venía un pobre con su burrito, con sus compras, y él dijo, y vio la piedra, y él fue una de las personas que no pasó por un lado, sino él dijo, yo la voy a mover. Entonces él viene y movió lo que es la piedra. Debajo de esa piedra estaba una cartera con monedas de oro y una nota del rey que decía que la persona que moviera esa roca, de ella iba a ser ese oro. Lo que le quiero decir, que a veces tenemos que moverla, tenemos que pasar moviendo lo que es una roca, tenemos que mover la roca para obtener la bendición. Tenemos que superar la prueba para obtener una bendición. Muchos nada más hacen que esquivarla, pero si usted la supera, entonces va a tener una bendición. Pero para que usted me entienda mejor, vamos a ver lo que son en 3 puntos. ¿Por qué detrás de la prueba viene la bendición? Como punto número 1, ¿en qué momento llega la prueba? Y yo le pregunto a usted, ¿en qué momento cree usted que llega la prueba? Alguien que me diga en qué momento cree que llega la prueba a su vida. ¿En qué momento ha llegado la prueba? ¿Sí? ¿Sabe? Primeramente llega la prueba cuando una persona acepta o reconcilia con Dios. ¿Sabe por qué? Porque como usted ha entregado lo que es su vida a Dios, entonces allí usted a veces trae cosas del pasado que el Señor las quiere ir moldeando. Entonces le pone allí pruebas para que usted comience a refinarse. Vea una persona que acepta a Dios, de primero la pasaba, como decimos, bien galán y todo. Pero acepta a Dios, comienzan a lloverle pedrada tras pedrada. No sé si así le pasó cuando usted aceptó a Dios. En mi caso así pasó. Quizás cuando usted aceptó a Dios, a los 2 días se enfermó. A los 2 días
lleva una deuda a su familia y muchas cosas pueden pasar. O cuando usted reconcilia con Dios, pasa lo mismo, llegan pruebas para lo que es irle moldeando quizás su carácter, irlo moldeando para que usted deje las cosas que no le van a ayudar en su vida cristiana. También en el momento que llega lo que es la prueba es cuando usted se consagra y se somete más a Dios. Y yo le voy a preguntar, o pregúntese usted solo, cuando usted está bien metido en las cosas de Dios, ¿verdad que llegan muchas pruebas? Créanme que yo lo he comprobado mucho. Yo en mi familia lo he visto también. Mi hermano, él es militar y él no iba antes a la iglesia. Y Dios lo comenzó a tratar y bueno, ya lo aceptó y se está adoctrinando y se está metiendo mucho. Pero hace poco le cayó algo en el ojo que no podía ver con un ojo. Y Dios solo me hacía sentir, decirle que esa prueba le ha llegado porque por medio de eso él va a comenzar a ver cosas mayores, cosas más grandes, cosas más sobrenaturales. Mi familia igual, mi padre tenía ya cerca de 14 años que se había alejado de los caminos del Señor. Él reconcilió lo que es el año pasado. Y créanme que a él le comenzó a llover sobre mojado. Él le comenzó a llover y yo en mí decía, es que Dios le está cambiando ahorita. Hace poco Dios estuvo trabajando mucho con él. Yo le decía, es que usted quizás lo puede ver por momentos mal, por momentos que Dios es un Dios malo, que solo viene prueba tras prueba, pero no sabe qué es lo que le está moldeando Dios. No sabe por qué Dios está poniendo esa prueba. También, en el momento que llegan las pruebas es cuando hay áreas en su vida que necesitan ser moldeadas. Allá cuando su carácter es enojado, ya cuando su carácter es de limón, como dicen personas, allí llega lo que es la prueba para moldearle ese carácter. Quizás usted no es una persona que no tiene fe, a veces ora por un enfermo y dice, ojalá Dios te sane. Quizás Dios pone la prueba para que usted aumente su fe y cuando ore por alguien lo declare sano, no le diga, ojalá. A veces oramos y llegamos a la casa y decimos, ojalá Dios lo sane. Estamos con dudas. Entonces Dios pone la prueba para eso, para moldear muchas áreas de nuestra vida. Como punto número 2, las pruebas llegan con propósitos. Uno de los propósitos que más llega a la prueba, ¿por qué llega a la prueba? Es para que usted se consagre más. ¿Verdad que allá cuando no tenemos ninguna prueba, tenemos alimento en nuestra casa, estamos sanos y todo, a veces ni oramos, a veces lo máximo que oramos 5 minutos al día, lo apuntamos con lo que oramos cuando nos levantamos a medio cada tiempo de comida y cuando dormamos allá ajustamos los 5 minutos. Y a veces Dios pone la prueba con el propósito de que comencemos a ser una mujer, un hombre de oración. Ve a alguien que está pasando una prueba, va a venir todos los días a la iglesia, va a estar orando, se va a meter, va a ayunar, porque va a querer que Dios le conteste. También llegan con el propósito, como le decía, de aumentarle su fe. Las pruebas llegan con el propósito de aumentarle la fe a usted. Porque cuando tenemos una prueba, comenzamos a creer
a creer y a creer que Dios va a hacer el milagro. Entonces nuestra fe comienza a elevarse. Entonces con esos propósitos llegan las pruebas, pero a veces todos lo vemos como de malo. Fíjense que le voy a comentar, cuando yo salía para Honduras, andaba cerca de $500 lo que es el viaje, y nos dieron como 1 mes y medio nada más para recogerlo, para recaudarlo. Y nosotros, como pasamos internos, solo el único método de nosotros venir y ahí en los secretos, como dice la Biblia, buscar a Dios y orar nada más. Así recaudamos los fondos nosotros. Y bueno, y aparte de eso que Dios nos dice, mira, mandarle un mensaje a una persona, yo la voy a tocar, o llamarle a una persona. Véame que yo comencé a orar y a orar. Yo tenía que pagar el 11 de abril, en sí eran $450, tenía que pagarlo, porque si no, no iba. Yo solo había dado la mitad, hasta el día 8 de abril había dado la mitad, $225. Y bueno, tuvimos lo que es una campaña de milagros ese fin de semana. Vino lo que es el hermano del fundador de Castillo del Rey. Dios le ha dado un don muy hermoso, que es el don de sanidad. Y bueno, estuvimos con los muchachos ministrando a personas enfermas. Comenzamos a ver muchos milagros, personas que tenían tumores en las espaldas y que cuando orábamos se deshacían, se desaparecían, comenzaban a agacharse, comenzaban a aceptar cosas que no podían hacer, personas que no podían ver, comenzaban que todas las nubes, todas las cosas de los ojos se les iban y veían bien silentes. Comenzamos a ver que paralíticos se levantaban de sus sillas de ruedas y comenzaban a caminar. Y era que vimos algo sobrenatural. ¿Sabe qué? Eso le dije yo a Dios. Pero ¿por qué yo estoy viendo milagros y en mis finanzas yo no veo los milagros? Y a veces Dios llega a nuestra fe hasta un punto de que nosotros ya ni hayamos si creer o no creer que van a suceder las cosas. Entonces yo le decía, ¿por qué en mis finanzas no veo los milagros? Y aquí sí estoy viendo tantas cosas. Y Él solo me dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y bueno, yo dije, ¿qué me quiere decir? Que comience a dar, que comience a ministrar, que comience a declarar sanidad sobre esas personas. Y eso hice. Eso fue el día viernes. Y Él me dijo, ¿quieres ver que en 3 días yo te puedo dar los $225? Y yo, como humanos, a veces creer en un milagro así, créanme que cuesta como humanos, pero Dios ha puesto la fe en nosotros como cristianos. Entonces creemos cosas sobrenaturales que van a suceder. Entonces yo vengo y en eso le digo, bueno, quiero ver eso en 3 días. Bien, el viernes como a las 10 de la noche, digamos, Él me dijo viernes, sábado y domingo. Vengo y saco mi teléfono, enciendo el wifi y me cae un mensaje de una persona que no es cristiana y me dice, amigo, allí le mandé $50 y espero sea de bendición. Y yo dije, vaya, falta todavía, pero Dios me dijo, esperate que falta mañana y falta el domingo. Y comencé y me dijo, escribirle a esta persona y a esta. Comenzaron a decir sí. Al final, que el día domingo por la noche me faltaban $46. Vengo y le llamo a mi casa, eso de las 10:30 para mi casa, y me dice, ¿cómo estás? Bien, y lo del viaje. Ahí va, porque me dice, nosotros ya prestamos el dinero por si no lo has recaudado. Tu hermana prestó $100 y tu otra hermana 125. Y yo solo había sentido de Dios mucho más antes de decirle, allí tengan ese dinero, que ese dinero ni lo voy a tocar. Entonces viene y me dice, ahorita acaba de venir una señora, me dice, a dejarte una ofrenda. Y yo le digo, ¿quién? Y me dijo el nombre,
a esa persona, yo no sabía que iba a llevar la ofrenda a mi casa. De mi casa no sabía nadie que esa ofrenda, porque yo siempre le decía a mi familia, tal día van a llevarle una ofrenda, pero de ellos no sabían nada de esa ofrenda. Yo no sabía nada, pero Dios sí sabía. Entonces viene y me dijo, es una pequeña ofrenda. Yo dije, unos $25, ya me van a faltar más poquito, dije yo. Siempre creyendo en cosas pequeñas, pero Dios me dijo, no, creen en cosas mayores. Entonces, vengo y yo hablé con mi mamá y me dice, ¿y cómo es que has recolectado todo el dinero? Y le comencé a contar, y le comencé a contar cómo Dios comenzó a tocar corazones. Y viene y le digo yo, pero me faltan $46. Y me dice, adivina cuánto te mandaron. No sé, le digo, adivinamos, porque no sé, ya unos $10. No, me dice, te van a sobrar $4. O sea que allí Dios en 3 días me dio toda esa cantidad de dinero. Entonces, pero Dios, ¿qué me exigió? Que fuera un hombre de oración. Usted no sabe por qué Dios lo está probando, pero créame que después viene una bendición mucho más grande para su vida. Detrás de la prueba viene una bendición mucho más grande. Entonces Dios manda la prueba con ese propósito de prepararlo para recibir una gran bendición. Y como punto número 3, decía alguien, al mal tiempo buena cara. Entonces a las pruebas hay que sacarle beneficios también, y son los beneficios de las pruebas. Uno de los beneficios es que nuestra fe va a aumentar bastante. Quizás no lleguemos lo que es al granito de mostaza, porque ya tener la fe de un granito de mostaza es decirle a este monte, echate en el mar y provoque un tsunami y se salga el mar, y creo que a esa fe no llegamos. Pero nuestra fe aumenta en gran manera, porque a veces venimos y oramos por alguien y sana completamente. Venimos y oramos por un milagro de provisión para alguien y Dios lo manda. Piense que nosotros estamos constantemente orando, porque como en el programa están los misioneros, los que van a corto plazo en su 3er año, a veces ya poquito le faltan a ellos. Hace poco una muchacha tenía que recaudar alrededor de 16,000, 18,000 para ir un año a lo que es a Camboya, al otro lado del mundo. Entonces comenzamos a orar y a orar, y ella pensaba que se iba a llevar más de 6 meses recaudando lo que le faltaba, pero un mes Dios vino y le dio lo que es el dinero. Entonces lo que le quiero decir, cuando usted ora con fe incluso por otras personas, Dios contesta. Entonces ese es un beneficio que la prueba le da. Se convierte en aquel joven de fe, en aquella anciana de fe, el anciano de fe, la señorita de fe. También, aparte de ser una persona de fe, se convierte en una persona de oración. Ya después usted ya no se conforma con aquellos 5 minutos, ya no se conforma con media hora de oración, ya no se conforma con 1 hora de oración al día. Usted va a querer más, porque la prueba de eso nos ayuda. Créanme que yo soy una de esas personas que a mí me gusta buscar a Dios bastante. A mí me gusta buscar a Dios bastante, porque sé que andamos en lugares, el tiempo no está fácil, andamos en lugares tremendos. Yo le decía a mi mamá, porque bueno, ellos que yo me fuera de la casa a servir a tiempo completo, lo vieron tremendo, y me decían, ¿y por qué? ¿Por qué no estudiar? Me decían de primero, y yo le dije, no, es que Dios me está llamando y no voy a ser necio, yo me voy. Entonces yo estoy en una zona de San Salvador, yo tengo lo que es una colonia en San Salvador, en Cien, que es Saltepeque. Me han dado una colonia, yo soy el pastor de esa colonia. Y ese lugar es muy afamado. Y es afamado porque se miran cosas feas. Allí se miran personas que desde que usted se baja del bus comienzan a controlarlo hasta que llega y todo. Mi mamá a veces me dice que, mira, no vayas solo,
Y yo le digo, es que yo voy con Dios, porque en cada oración Dios me dice que Él está conmigo. Entonces nosotros nos comenzamos a ser unas personas de oración. ¿Por qué? Porque Dios manda pruebas para ayudarnos, no para destruirnos. Y también otro beneficio es que hay bendición cuando usted va a superar la prueba. Cuando usted supera la prueba, va a haber bendición. Quizás hay personas que ahorita están, o muevo la piedra, o la paso mejor por un lado. O la paso, o no la paso. O la muevo, o no la muevo. Quizás aquí en este lugar, en esta tarde, hay personas que están pasando, que tienen alguna enfermedad, o su hijo no está viniendo a la iglesia, o no quiere venir a la iglesia, o su esposo, su esposa, está teniendo lo que es problemas económicos, pero está en usted, en mover la piedra y ver que hay un beneficio con esa prueba, o cruzársela y no recibir nada. Le voy a invitar ya para concluir que me acompañe a lo que es a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 13. Primera carta a los Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 13. Y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Repita eso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dígale al que está a su lado, sino también dará la salida a la prueba, para que podáis soportar. Vuélvale a decir al que está a su lado, no sé qué prueba esté pasando, pero Dios te va a dar la salida. No sé si estás enfermo, dígaselo también, pero Dios te va a sanar en esta tarde.